La hacienda Lucas Martín, al igual que otras de la región jalapeña, desempeñó un papel importante como unidad económica desde la etapa colonial hasta la Revolución Mexicana. La hacienda empezó a conformarse con una merced real que se llamaba Herido para Molino. A ver, cuando los conquistadores vinieron a México, el rey, como premio, les otorgó tierras que tenían los nombres de mercedes reales, y era merced para molino de trigo, mercedes para ganado mayor, mercedes para ganado menor. Sus actividades principales fueron la molina de trigo, la ganadería y la industria textil. Su origen se remonta al año 1629, cuando el español Lucas Martín obtuvo una merced para establecer un molino para trigo, esto es, una cantidad de tierras, un cuadrado de 41.75 metros por lado, junto a las aguas del río Cedeño y la venta del mismo nombre. Él, digamos que compró algunos ranchos, algunas otras tierras alrededor, pero solamente eran ranchos, así como se llamaban como ranchos. Durante los primeros años de la colonia, la propiedad se incrementó con 12 mercedes reales que los propietarios de Lucas Martín adquirieron de diferentes personas, entre ellas la venta de Cedeño, que servía de posada para los viajeros, ubicada en el camino real que sube de la Nueva Veracruz para la Ciudad de México. Los documentos mencionan que para 1695 Lucas Martín tenía la categoría de rancho. Sus instalaciones consistían en unas casas de piedra y madera cubiertas de teja destinadas para vivienda, el molino de trigo, el horno para cocer el pan y su parroquia. La construcción era modesta en comparación de lo que más tarde sería la hacienda. No tenía descendientes, se la dejó a su esposa. Y como no habían descendientes, ella se la dio a su sobrino. Y como tampoco habían descendientes, finalmente se la vende ya a un tercero. Ya fueron. Esos que siguieron fueron ya comprando o adquiriendo tierras de los alrededores. Entonces ya para la mitad del siglo XVIII, 1700 pico, ya adquiría, en lugar de rancho, ya adquiría el nombre de hacienda. Juan Bravo de Alarcón, antes de adquirir la finca, compró 2 caballerías de tierra en la región de Cedeño y en marzo de 1707 obtuvo otras 2 ubicadas en la cañada del pueblo de San Andrés, Tlanehuayocán, a unos 7 kilómetros de Jalapa. Las 4 caballerías se integraron a la superficie territorial de Lucas Martín, así que para 1749 la propiedad estaba conformada por 18 caballerías de tierra, un sitio para potrero de ganado mayor, un sitio para venta y 2 sitios para molino de trigo. Todo ello equivalía a 2.525 hectáreas. Se considera que para ese tiempo ya se habían reunido en la hacienda todas las tierras de la zona. Lucas Martín se consolida territorialmente como hacienda, pero también entra en un proceso de retroceso económico. La hacienda tenía un valor de 6,000 pesos, de los cuales 4,000 debían reconocerse a favor de las capellanías y 2,000 pesos al convento de San Francisco. Fue pagada de contado para que quedara libre de gravamen. A partir de 1752, la hacienda Lucas Martín entra en una nueva etapa de remodelación de sus instalaciones porque las anteriores estaban deterioradas. Mi nombre es Socorro Benítez Guevara, estudié en la Facultad de Historia, egresé en 1977 y mi tesis fue la vida de Lucas Martín, se llama la hacienda Lucas Martín a través de la historia. Su territorio se estaba incrementando de manera paralela con la ganadería. En febrero de 1704, Juan Bravo de Alarcón compró 105 puestos en vacas con sus crías y en 1706 recibió en arrendamiento por 3 años 95 cabezas de ganado mayor que consistían en 56 vacas de cría, 3 yuntas y toros de 1, 2 y 3 años que se encontraban pastando en el ingenio El Chico. Por su ubicación estratégica, la hacienda era considerada lugar de paso para los comerciantes y la gente que viajaba hacia la Ciudad de México o Veracruz. La estancia del ex virrey Revillagigedo en Lucas Martín fue para descansar mientras esperaba el navío que lo conduciría a España. El virrey Iturrigaray, amigo de Diego Leño, se hospedó varias veces.
La última vez lo hizo cuando lo llevaban preso al destierro por ser partidario de la independencia de México, al igual que Agustín de Iturbide, que esperaba el navío que lo llevaría a su destierro. ¿Y Santa Anna estuvo aquí? O sea, Sí, ¿se venía a hospedar aquí mucho? claro, era el compadre de Luis García Teruel. Mm. Y dice, por ahí le pongo, que dice que se paró en una peña y le dijo a su compadre: hasta donde alcance tu vista, eres dueño tú. Entre 1752 y 1802 la propiedad permaneció arrendada porque seguramente los dueños preferían dedicarse al comercio u otras actividades más redituables. Al mismo tiempo aseguraban su prestigio social y económico a través del arrendamiento. Su mejora seguramente se debió a las ferias de Jalapa entre 1720 y 1778 y el libre comercio que aumentó la movilidad de población. A esta llegaban comerciantes de todas las partes para surtirse de mercancías que llegaban de España o a vender lo que se producía en la Nueva España. En 1770, Antonio Vázquez Ruiz, comerciante de la Ciudad de México, compró Lucas Martín Alonso de Alba en 21,804 pesos. La compra-venta comprendía el molino de trigo, la capilla, las casas, los pastos, los tres trojes, los corrales, las cercas, los montes, las aguas, los abrevaderos, una litera con todos sus avíos, la herramienta de labor, yuntas, bueyes y recuas, así como los arrieros, gañanes, pastores, molineros de la hacienda, los borregos, ovejas, caballos, yeguas, maíz, vacas, toros, novillos mayores y menores de un año, los muebles de la casa y de la capilla. Diego Leño adquirió la hacienda en arrendamiento en 1791 y en 1802 la compró. Como comerciante le convenía tener un criadero de mulas para el transporte de mercancías. Su relación política y económica le permitió desempeñar varios cargos, entre ellos regidor del ayuntamiento, abasto de carne y la vigilancia de la educación. Pero también le tocó vivir los embates de la guerra de independencia a tal grado que se le confiscó la hacienda, seguramente por haber sido descubierta su participación en los inicios de la independencia de México. Cuando viene la cuestión de la independencia, para entonces era el dueño Diego Leño. Diego Leño se dedicaba al comercio y entonces se dice que aquí tenía un criadero de mulas, que eso le permitía también acrecentar su comercio. Pero también tenía puestos políticos, era regidor del ayuntamiento. Se dice que él, junto con el virrey en turno, hacían pláticas, tenían convenios para separarse de España cuando estaban los problemas allá. Y entonces, pues mientras allá estaban las cuestiones, los pleitos que así Fernando VII estaba como detenido, prisionero, algo así, que no le dejaban hacer nada, pues aquí estaban trabajando, las colonias. Entonces lo descubrieron ya durante la intervención, porque incluso fue encargado para hacer un foso, se dice que por acá, para poder vigilar que no llegaran los insurgentes a la ciudad. Pues él era parte del gobierno, pero su idea era también tener la independencia. Entonces, ya se vino finalmente la guerra de independencia, pues entraron, creo que fueron hasta los mismos del gobierno, ¿cómo se llama? Los soldados y eso, quienes entraron también acá y destruyeron, se llevaron todo, todas las semillas se llevaron, pues era guerra y todo eso, ¿no? Dejaron todo feo. Y entonces, en ese momento, queda todo destruido y Diego Leño ya le faltaba una pierna, y mandaba, dice que a su hijo, se llamaba creo que Joaquín Leño, para que le dieran, aunque fuera el menudo de los animales para comer, ni eso quisieron darle. O sea, después de tener todo el poder, se queda así. Durante el siglo XIX, Lucas Martín vivió su etapa más álgida. Después de la Guerra de Independencia, el comerciante Luis García Teruel adquiere la hacienda mediante remate público en 1825. Con este propietario y su familia, la hacienda incrementó su extensión territorial con la compra del rancho El Castillo en 1829. Estas equivalían a casi la mitad de lo que era Lucas Martín.
Como acreedor, varias haciendas pasan a su poder, además de la compra de 5.000 cabezas de ganado de 3 años en 1832. En 1842 compra maquinaria para introducir la fábrica de hilados y tejidos. Otras actividades fueron la elaboración de suelas, huaraches, cinturones y otros artículos. La fábrica de aguardientes se encontraba en el rancho San Luis y formaba parte de la tienda de Raya. La fábrica de loza en Casablanca y la siembra de maíz siempre estuvieron presentes. En 1800, bueno, la hacienda la recoge el gobierno y se pone en subasta, y en 1825 la adquiere Luis García Teruel. Él es otro comerciante que viene de México y él la levanta otra vez. Y él compra mucho ganado chiquito, toritos. Y como ya también compra el rancho del Castillo, o sea, una buena extensión. Y allí ya tiene muchas más tierras y se dice, también introdujo la fábrica de hilados tejidos. También se hacían ladrillos. Había tiendas de raya también, aunque no tuve la información, pero en las haciendas pues igual hay campesinos que arriendan. Sí, hay algunos documentos y hablan de arrendamientos. Tenía depositado o repartido los animales, el ganado, en colores. Alguien podría decía que en un rancho tenía, por ejemplo, negros, en otro tenía pintos, en otro tenía rojo. La actividad de inicio, pues, puede ser la agricultura. Y bueno, también con el derito, esta merced, el derito para molino, pues es que era para hacer pan, porque venían de España, bueno, y allá comían pan de trigo. Y entonces, por eso un herido para molino de trigo. La solvencia económica de la familia García Teruel le permitió impulsar actividades como la producción textil, actividad que tuvo origen en 1810 con la maquinaria rudimentaria cuando era propietario Diego Leño, pero fue interrumpida por la Guerra de Independencia. Durante el México independiente y por sus relaciones sociales y comerciales, Teruel logró vincular la producción de Lucas Martín al mercado regional en la primera mitad del siglo XIX y al nacional a finales del mismo siglo por medio del ferrocarril. Desde 1835 participó en la compañía con los señores Escalodón para poner una línea de diligencias entre México y Veracruz, pasando por Jalapa. El medio de transporte consistía en carros y carretas tiradas por mulas que transitaban sobre rieles a través de los caminos. Para aprovechar el agua, las fábricas debían instalarse junto a un río. Lucas Martín se proveía de las aguas del río Cedeño. Se debían tomar en cuenta la cercanía de los mercados para comprar algodón y vender las telas, así como la mano de obra. De ahí el interés de Teruel para invertir en transporte y que hiciera parada frente a su hacienda. Lucas Martín, en 1845, reportó una producción de 46 piezas de manta, y es posible que primero se haya dedicado a la producción de laza y después a la de manta. Se aprecia porque García Teruel compró 7.000 usos entre 1843 y 1845. En este año compraron la fábrica de hilados y tejidos Bella Unión Jalapeña, que más tarde fue denominada Providad. Hago así como una comparación de la edad de oro de las haciendas. Para mí la edad de oro de las haciendas es el siglo XIX, cuando García Teruel se tarda, o sea, hasta 1860 hace su testamento y entonces le reparte a un hijo la hacienda y a otro la fábrica. Se supone que era grande la fábrica. La producción textil. Luis García Teruel hizo su testamento en 1850, en el que la hacienda se dividió entre sus 2 hijos y su nieta. A Carlos le correspondieron las tierras y a Manuel, junto con Isabela Sayago, la fábrica de hilados y tejidos. Isabel era hija de Bernardo Sayago, dueño de la hacienda Molino de Pedreguera, y la hija de Luis García Teruel. Para ese tiempo, la fábrica trabajaba con 5.000 usos y sus instalaciones comprendían habitaciones para los obreros, casa-habitación para
el maquinista y dependientes de una bodega para guardar el algodón y los productos acabados. La producción textil logró sobresalir a pesar de la inestabilidad política en el que se vio envuelto el país por la independencia. Los centros manufactureros más importantes de Veracruz se encontraban en Orizaba y Jalapa. Guillermo Prieto, en su libro Una excursión a Jalapa en 1875, observa que las fábricas jalapeñas procesaban alrededor de 8,000 quintales de algodón y consumirían el doble si no faltara el agua en tiempos de seca. En 1900, las fábricas que se encontraban en producción eran Lucas Martín, La Purísima de Coatepec, la Industria Jalapeña, San Bruno y La Providad. Todas ellas contaban con motor de fuerza hidráulica. Solo Lucas Martín trabajaba también a base de vapor, con lo que se considera que su producción iba en aumento. Las fábricas con mayor producción eran las de Orizaba, Río Blanco, Santa Rosa, Santa Gertrudis, San Lorenzo y Cerritos. Para 1920, a 10 años de haber estallado la Revolución Mexicana, la fábrica cambió su nombre de Lucas Martín por el de La Criolla. Fue arrendada a los señores Severino Córtico y Doretino Pérez Salmones, miembros de la Sociedad Mercantil Córtico Salmones. Además, el contrato de arrendamiento vencía en 1929. En 1924 se efectuó su rescisión y la fábrica cerró definitivamente. Para el cierre de la fábrica influyeron varias causas. 1. El incumplimiento de pago de renta. 2. La ley de enfermedades, que fue efectuada el 29 de junio de 1923. Y la tercera, la falta de agua, ya que los obreros solo trabajaban mediodía para esperar que el agua se juntara. La propietaria, Carmen Pasquel, que obtuvo la hacienda como herencia de su padre Guillermo Pasquel en 1913, también se desanimó ante la afectación de 3.690 hectáreas para la repartición de ejidos en 1918 y 1935 y no pagó los derechos de contribución. La propiedad fue embargada por el fisco en 1931, mismo que les fueron condonados en 1936. La señora Pasquel se ausentó de Jalapa y no se presentó a reclamar su propiedad. Esta fue rematada y adquirida en 1943-44 por el gobierno de Jorge Cerdán. Y entonces entra el gobernador Jorge Cerdán. Jorge Cerdán, él trata de levantar una finca y es allí donde empieza otra vez a comprar los terrenos de los alrededores de los que se habían vendido antes. De tal manera que cercó a las personas y me decía un señor, y no les quedaba a los que estaban ya encerrados más que venderle, ¿no? Y bueno, levantó esa finca, se endeudó con algunos bancos pidiendo préstamos y así se la llevó. Y hasta que, pues yo creo que le entró la enfermedad o algo y ya en 1957 la vende al señor Piñero. El nuevo propietario convirtió la pequeña propiedad en una finca cafetalera. Por ello, solicitó préstamos a diferentes bancos, de tal manera que los créditos llegaron a ser superiores al valor de sus propiedades. Así que en 1958 vendió la finca al señor José Piñero Morales. Actualmente, yendo por la carretera nacional, se puede llegar al casco por dos caminos. Lucas Martín era hermosa por su construcción estilo colonial. Se lograrán alcanzar para existir los colores, ya que en el interior podemos ver lo que fue la casa principal.
alrededor de la cual fueron construidas las casas de los trabajadores. A un extremo de la misma existía una plaza de toros y en el otro lado se puede apreciar lo que fue la fábrica de hilados y tejidos, con sus bodegas y lavaderos colectivos para los trabajadores. Me acompaña desde el Hawái hasta el mar. También frente a la casa principal existía un patio de piedra frente al que Leño levantó en 1904 la capilla de la Virgen de la Concepción, patrona de Jalapa. La gaviota me invita para soñar. Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos, el estero, la montaña y el palmar. Dio matiza mi canción, refrescó mi inspiración con brisa. Lo que en otro tiempo fue fábrica de hilados y tejidos, en la actualidad funciona como un salón de eventos La Criolla. Con brisa del Chiaparral, camino triste que insiste, un día tendrá que llegar. Voy a seguir esos pasos aunque mañana me pierda en la soledad. Ojalá nunca me canse para nunca regresar.